أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, queridos hermanos. Gracias por encontrarnos de nuevo. Gracias por estar del otro lado, ya sea en vivo o ya sea con la clase grabada. Continuamos con el tafsir del Sagrado Corán. Continuamos con la sura At-Takwir, la sura número 81, esta sura mequinense. El arrollamiento, habíamos visto que se puede traducir la palabra Takwir. Y hemos quedado en esta aleya, la aleya número 13, que dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa idhal jannatu ulzifat, alimat nafsum ma ahdarat, fala uqsimu bil khunnas. Muy bien, vamos a ver esta parte, a ver de qué nos habla. Nos está hablando del Jannah, del paraíso, y utiliza este término, uzlifat, como podemos ver en pantalla, Uidal Jannatu uzlifat, y esta palabra viene de zalf, o también zulfa, y significa una aproximación, que se va a aproximar. ¿Qué significa esto? Entonces, este acercamiento puede ser tanto en tiempo como en lugar. Se le puede dar estos dos significados. Es decir, que para los creyentes el Jannah se va a acercar, va a estar presente, va a estar más cerca. Es el Jannah que el creyente durante toda esta vida material deseaba y esperaba, y durante la vida barzají. Y entonces, en ese momento, cuando se produce el Yaum al-Qiyamah, porque viene hablando del Yaum al-Qiyamah, la sura viene hablando de el día del juicio. Entonces, en ese significado, o podemos decir que también para los creyentes se acerca el momento de reencontrarse o encontrarse en el paraíso, mejor dicho, encontrarse en el paraíso. Jannah, que viene de Junna también, en otras oportunidades lo hemos explicado. Y Junna es algo que no es posible de ver a los ojos, como la palabra Jen también, estas criaturas que Dios creó, también que no se pueden ver a través del ojo humano a simple vista, por eso tienen ese nombre. La palabra viene de esta misma familia como Janna. Y el Jannah, dice, es por estas dos razones, ¿no? Una, porque en este mundo material, y no lo podemos ver, lo vemos como algo lejano, lo vemos como algo que el Corán nos dice algunas aleyas descriptivas, como para que nosotros podamos imaginar de alguna forma cómo es el Jannah, pero no lo podemos ver realmente, no podemos entender realmente cómo es el Jannah. Está oculto para nosotros. También se dice que es porque si lo miráramos desde arriba, entonces veríamos los frondosos jardines de una forma en la que solo veríamos el verde, ¿no? De los árboles y todo esto, y estaría oculto todo lo que hay debajo en el Jannah. Eso es otra forma un poco más materialista de ver la cuestión del Jannah y del nombre, digamos, de interpretar el nombre Jannah, que viene de Jannah, de algo que no se puede ver. En realidad es que el hombre en este mundo no lo puede ver y solo le queda imaginarlo, darse una pequeña idea con las aleyas del Sagrado Corán que lo describen, y que todo lo descriptivo que nosotros en realidad no conozcamos y no tenemos ni un poquito de idea real de lo que es, bueno, para el ser humano es algo verdaderamente muy difícil de comprender realmente, ¿no? O sea, uno tiene una vaga idea, se puede hacer con lo que tenemos en el Sagrado Corán. Muy bien. Entonces, de esta forma, Uzlifat, podemos decir que va a ser aproximado, tanto para el creyente en tiempo como en lugar también. Los creyentes van a estar cada vez más cerca de la meta, también se puede decir de otra forma. Como una persona que está corriendo una maratón muy larga
y entonces ya empieza a divisar el cartel de la llegada, ¿sí? Y su meta, digamos. Entonces la persona, si ya estaba que no podía correr más, que las rodillas se le doblaban, solamente con ver, con saber, con escuchar esto, con escuchar esta ley, ya Waidal Jannatu Uzlifat, entonces es como que ve el cartel de llegada y vuelve la fuerza y corre hacia el objetivo que lo tiene ya cerca. Esa es una posibilidad. Bueno, también dice que el Corán, en otra parte dice, cuando los justos se aproximen al paraíso, y no como dice acá, cuando se ha aproximado. Es decir, que también de alguna forma las dos cosas van a suceder. Por un lado, el creyente con sus acciones y con su esfuerzo va a acercarse al paraíso, y por otro lado, el paraíso se va a acercar, la meta se va a acercar hacia el hombre para darle una esperanza. ¿Sí? Y esto es lo más lindo, digamos, que el ser humano cuando tiene un objetivo claro y es un verdadero creyente que sabe lo que hay por delante, aunque no lo vea, sabe realmente y tiene yaqín, tiene certeza, entonces eso le da fuerza, le da motivación para poder seguir en esta vida, avanzando a pesar de las dificultades, ¿no? Por eso vemos, por ejemplo, una persona que es shahid, un mártir en el campo de batalla. La persona lo único que ve es muerte, es sangre, es dificultades, compañeros que van muriendo en el camino, y sin embargo siempre está firme delante, digamos, porque sabe lo que hay y sabe cuál es el objetivo y tiene un objetivo claro que es como si lo estuviese viendo, entonces avanza hasta que encuentra el martirio. Eh, y eso lo podemos ver en las historias de todos los mártires, que su vida ha sido una vida de sacrificarse por llegar a ese grado. O sea, no que una persona de la nada se martirizó, no, la mayoría de los grandes mártires que uno conoce, famosos, digamos, cuando uno va a ver su historia, qué hacía de joven, eh, qué, qué sueños tenía o qué anhelos tenía, y siempre era la cuestión de alcanzar la perfección. Entonces, cuando hay una certeza, la persona ve la meta, y cuando ve la meta nada lo distrae, ¿no? Es como si supiésemos que, bueno, hay una montaña de oro a 500 kilómetros yendo, no sé, de rodillas hasta ese lugar. La persona que tiene certeza, aunque le duelan las rodillas, sabe que al final va a encontrar lo que desea. Entonces, de esa forma, el creyente se acerca al Jannah, y de esa forma también el Jannah se acerca al creyente y el Jannah anhela al creyente. Esa es otra cosa que también hay que decirla. El Jannah, el paraíso, anhela y está esperando llenarse de los creyentes y llenarse de la luz de los creyentes. Porque si no, no es Jannah. Si no, no es Jannah. Digamos, el mismo objetivo del Jannah es la satisfacción de aquellos que dieron su vida por Dios, ya sea, no estamos hablando solamente de los mártires, sino de todo aquel que realmente sacrificaba sus tiempos, sus horas, su juventud, su dinero en el camino hacia el bien, hacer el bien, en cualquiera sea los ámbitos. Muy bien, entonces dice en la aleya que le sigue, dice, Alimat nafsun ma ahdarat. Entonces, conocerá el alma o cada alma aquello con lo que se presenta, con lo que se hace hadar, con lo que se hace presente, es lo que trae, podemos decir, en otra forma, lo que, digamos, va a haber corporizado todo lo que ha hecho en su vida. Y esto lo señalan varios versículos del Sagrado Corán. Entonces, de esa forma también sabemos que tanto en el Barzaj, en la tumba y en el otro mundo, los actos toman un cuerpo, los actos se corporizan, incluso tenemos en hadices, por ejemplo, que los mismos actos que uno hace de bien o de mal
van a formar un cuerpo, se va a corporizar ese acto en un compañero para el barzaj, que puede ser un compañero muy hermoso y que a uno lo ayuda, como uno muy feo y que a uno lo molesta. Entonces, depende de nuestros actos, cuáles pesan más, va a alimentar durante toda su vida una de estas criaturas que se corporizan y que son ni más ni menos que nuestras acciones. Eso por un lado. Y por el otro, también que en el mismo día del juicio, en el mismo Yom Kiyama, también tenemos que se corporiza todo lo que nosotros hacemos o en este mundo, o no solamente los actos, sino los lugares en donde hemos cometido distintos tipos de actos, ya sean buenos o sean malos, sea un rezo de 2 rakas que uno hizo en una mezquita la primera vez que llegó, por ejemplo, en una ciudad en donde estaba de visita, que es muy mustahab hacer eso, como un acto, na'udhu billah, un pecado que uno puede hacer. Entonces todo eso también toma un cuerpo, se presenta, se ve como si lo estuvieran pasando en una película, ¿no? Nos presentan nuestros actos y los actos se corporizan y se hacen presentes, como dice la ley. La ley lo que dice es esto, ¿sí? Que conocerá el alma aquello que presenta en ese momento, aquello que hace presente, lo que trae consigo, que son justamente los actos, esos actos que nos acompañan, esas acciones que jamás se fuman, jamás desaparecen, que está todo bien guardado, como si fuese que filmaron toda nuestra vida y está todo completamente, con lujo de detalles, guardado en un disco rígido y en ese momento se va a presentar, se va a ver. Imaginemos con la tecnología que hay hoy más o menos, nos muestran ahí con un holograma a nosotros parados haciendo tal y cual cosa. Bueno, usted tal día hizo tal pecado, usted tal día hizo tal acción de bien. O sea, nada, absolutamente nada, ni el grano, un grano de mostaza, como dice el Corán, se le escapa a Dios Todopoderoso. Y en ese día se manifiesta absolutamente todo. Muy bien. Entonces, aquí en el libro de Tafsir nos menciona que en estos versículos y los que continúan, digamos, hace referencia a 12 hechos. Dice, los 6 primeros conciernen a la primera etapa, que significa la destrucción del universo, todo lo que hemos visto, y las 6 restantes al surgimiento de una nueva vida, o de una nueva forma para el ser humano de vida, también podemos decir. Entonces, relata que en la primera etapa se habla, por ejemplo, de que el sol se va a apagar, la extinción de las estrellas, que las montañas van a marchar, digamos, y van a quedar pulverizadas, que la gente va a olvidar sus bienes, hasta sus hijos incluso, no le va a importar nada por el susto, digamos, que vive y quiere salvarse solamente él. Incluso los animales van a estar acorralados, se van a incendiar los mares, estas son cosas que hemos visto. Y en la segunda etapa dice que habla sobre la resurrección, es decir, el hombre nuevamente vuelve a la vida y en filas van a estar separados en grupos y allí entonces va a surgir este interrogatorio del que habíamos hablado, de las niñas que han sido enterradas vivas. En ese momento se empezará a ver, digamos, el hombre empieza, si bien vuelve a la vida en este mundo material, empieza a ver con otros ojos, los velos de lo que está oculto para el hombre se corren y se prepara, digamos, el infierno de alguna forma y se acerca para los creyentes el paraíso. Entonces, en estos versículos uno puede ver que de una forma muy sucinta el Corán es claro en lo que va a pasar y en las etapas que van a suceder y nombra cosas, por ejemplo, como que el sol se va a apagar. Y si nosotros vamos a lo que dice la ciencia, sabemos que si bien pueden pasar miles de años, millones de años, decenas de miles de años, los soles se apagan. Esto es algo que
la misma ciencia lo avala y que es algo que podemos llegar a esperar y que si se apagase el sol de golpe, digamos, hoy mismo, la Tierra dejaría de existir, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vivimos gracias a todo un mecanismo, todo un sistema, y no nos vayamos tanto a la galaxia ni al universo, vayamos más chiquitito, quedémonos en nuestro sistema solar, un sistema solar que funciona de una manera como un reloj, en donde la distancia que hay entre la Tierra y el Sol es la adecuada para que haya vida, en la que hay otros planetas que giran para mantener justamente esa distancia entre la Tierra y el Sol, porque hay un equilibrio digamos, que ejercen los otros planetas. Entonces, si otro planeta desapareciera, si hubiese una catástrofe tan grande, no sé, o el ser humano mismo tirase un misil a Marte u otro planeta, digamos, todo ese sistema perfecto y ese equilibrio y esa danza que hace el sistema solar se va a ver afectada y no habría vida en la Tierra. Por lo tanto, todo lo que está creado no está creado absolutamente en vano, sino que tiene un objetivo y en este caso es la vida del ser humano. Porque también si nosotros comparamos con otras vidas, otros sistemas de vida, otras criaturas que nosotros conocemos en el universo, digamos, por supuesto que nosotros conocemos lo que hay en la Tierra, vamos a ver que el ser humano es un ser muy especial a diferencia de los otros seres, de los otros mamíferos, de los otros insectos. El ser humano ustedes lo pueden comparar con cualquiera de las criaturas que conocemos con vida y el ser humano es absolutamente distinto por la forma en la que utiliza su intelecto y que desarrolla su intelecto, por la forma incluso de eh, poder sentir y a su vez pensar y analizar, que es muy distinta a lo de los animales. Entonces, como hay una superioridad en eso, tenemos que pensar que el objetivo primordial es justamente el ser humano. Entonces, el ser humano es Khalifatullah, es el representante de Dios en la tierra, y por lo tanto, todo lo que sucede alrededor y todo lo que es creado justamente en servicio del ser humano, como se menciona también y como sabemos y se menciona dentro del Islam. Entonces, de esta forma, nosotros, cuando analizamos estas arellas y se nos habla del sol, de las estrellas, de la luna, de las montañas, lo que quiere decir es que todo lo que sostiene al hombre en el universo, o lo que nosotros conocemos como universo, todo aquello que Dios creó para que sostenga la vida en el planeta, entonces eso se va a desequilibrar, eso se va a dar vuelta, digamos, se va a poner todo patas para arriba, y la vida del hombre, como la conocía hasta ese momento, termina allí y empieza otra vida que es la vida de la resurrección. Muy bien. Entonces, dice, فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس. Muy bien. Aquí lo que hace es فلا أقسم بالخنس. Pues no, juro por los planetas, bueno, por los que se ocultan. Está bien. Entonces, estos junnas viene, dice, de la raíz hans, que significa contracción, retorno y ocultamiento. Y como puede parecer, como se llama familiar esta palabra, como hannas, ¿sí? Cuando habla el waswas, el hannas, el tentador furtivo o el que se oculta también en ese sentido. Entonces dice que ella menciona esta palabra porque dice que justamente Hannas, que es el Shaitán, dice se oculta o escapa cuando se menciona el nombre de Allah.
Y también, en otra forma, el waswas el Hannas, este diablo especial, digamos, son varios, ¿no? No es que es uno, son muchos, que es el tentador, digamos, que susurra, también pasa lo mismo, está oculto, digamos, no se presenta de una forma clara, sino que es un susurro oculto que se le aparece al hombre. Ahora, en esta ley ya está hablando de los planetas que se ocultan, ¿sí? Pero utiliza esta misma palabra dando eh, ese significado de que se ocultan, de que no los vemos. La palabra que también aparece allí, al-Jawari, al-Kunnas, el Jawar es el plural de Jaria y dice que define algo como una marcha de gran velocidad. Y Kunnas es el plural de Canes, deriva de Cans y dice también significa ocultar. Dice, Quinas es un nido de aves, un escondite, dice que utilizan las aves para esconderse de las fieras que pueden llegar a devorar los huevitos que ponen. Entonces, en este sentido, está haciendo un juramento por los planetas de nuestro sistema solar que no se detectan con el ojo, que para el ojo humano están ocultos, ¿sí? En ese sentido viene este Hannas. No está hablando de Shaitán, sino está hablando de los planetas que el ser humano a simple vista no puede ver. Y acá dice, los menciona. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Entonces, estos planetas se pueden, no, al revés, estos se pueden ver. A ver, sí, me sonó raro porque en Marte, por ejemplo, Venus a veces se pueden ver. Exactamente, los que sí se pueden ver son estos que hemos mencionado. Entonces, hace referencia a los planetas que no podemos ver. Y claramente cuando, como viene hablando del Sol y viene hablando del sistema solar, entonces vemos que esa insistencia en nombrar el sistema solar no solamente es para una reflexión del ser humano de la gran sapiencia que tiene el Sagrado Corán, y más para aquella época en la que fue revelado, sino porque justamente todo el sistema solar, como dijimos, es un gran sistema para mantener vivo al hombre, ¿no? Entonces, es eso lo que se desbarajusta, podemos decir, de alguna forma. Muy bien. Sí, aquí ya se mencionan las cuestiones de las estrellas, cuestiones de astronomía que vamos a pasar de largo, simplemente porque es muy insistente, ¿no? Siempre estamos hablando de lo mismo. Y vamos a ir a esta aleya. Bueno, ya quedó claro estas dos aleyas que se refieren a los planetas. Entonces dice, Walleili, y da asas. Por la noche, dice, cuando se retira. Este vocabulario asas o asasa, dice, significa tanto el inicio como el fin de la oscuridad. Es decir, que cuando empieza a anochecer y cuando la noche se retira, cuando empieza a amanecer. Entonces, bueno, la noche es un ne'ma, es una gracia de Dios Todopoderoso y al ser humano le da una tranquilidad, digamos. El ser humano en la noche descansa, en la noche puede tener una intimidad más profunda con Dios, en las súplicas, en hablar con Dios, simplemente. Realmente es como cuando las líneas de teléfono están, por ejemplo, abarrotadas, ¿no? Uno llama a un lugar, un programa de televisión donde está todo el mundo llamando, le va a dar ocupado y es muy difícil comunicarse. Pero si uno llama a una persona cualquiera a las 3 de la mañana o utiliza internet, va a ver que el internet en los días de semana, a altas horas
la madrugada anda mucho más rápido porque no hay tráfico. En ese sentido, también la noche tiene una cierta paz y se presta, digamos, para la comunicación con Dios, para que broten las lágrimas, para que la persona pueda, digamos, expresar lo más íntimo de su corazón ante Allah por la tranquilidad que hay en la noche. Entonces, es un momento. Lo mismo sucede cuando se produce el alba, la alborada, cuando la noche se termina o culmina. Por esa razón también las últimas horas de la noche, las horas del Sahar, son las noches de más comunicación, digamos, profunda con Allah, con el mundo de los ángeles incluso. Y después de la Adán, todas esa primera hora y media hasta la salida del sol, también son momentos muy especiales en los que es muy mustahab, por ejemplo, estudiar. ¿Por qué? Porque el cerebro humano está mucho más fresco y está preparado para escuchar las distintas lecciones. Entonces son momentos donde hay mucha paz, donde el ser humano inicia también su día y lo inicia con toda la energía, ¿sí? Y son momentos muy especiales los del alba y los de luego del alba. Por eso es muy, muy meritorio no dormir y es muy makruh dormir durante esas horas de la mañana. Porque son momentos en donde el ser humano, si los aprovecha bien, tiene mucha energía y hay mucha conexión también. Eso es muy importante. Muy bien, dice وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. La aurora cuando respira. Entonces, aquí sucede lo mismo. Y hay algo que es un milagro en esta ley, porque el aire que viene purificado a esas horas, cuando todo se durmió, cuando todo, digamos, descansó, cuando el planeta se toma una pausa, se enfría también, fíjense, por ejemplo, en el verano, a la noche se enfría y todo, el oxígeno cambia. Y también hay muchos hadices que hablan de levantarse a esas horas y respirar profundo y limpiar los pulmones porque es el mejor oxígeno. Muy bien. Y tenemos Innahu la qawlu rasulun karim. Que podemos decir, por cierto, que él está hablando del Sagrado Corán, la qawlu rasulun karim. Este Corán, podemos decir, entonces es la palabra de un mensajero noble, Karim. Este mensajero Karim, o Rasulin, Karim, se refiere aquí al ángel Gabriel, no al profeta Muhammad. Es decir, que lo que quiere decir aquí es que el mensaje del Sagrado Corán, con todos estos significados y con estas palabras tan profundas y de conocimiento científico tan profundo, entonces vienen con la garantía de que no fue cualquiera quien lo transmitió, sino el mismo ángel Gabriel, el ángel, digamos, Karim, noble, generoso, que transmite las palabras de Allah con mucha firmeza y con fidelidad. Fíjense que, por ejemplo, hubo hasta musulmanes que creían que el ángel Gabriel se equivocó, que el mensaje no era para el profeta Muhammad, que era para el Imam Ali. Bueno, esos desvíos, ¿no?, que a veces surgen entre las gentes, entonces no, lo llama Karim justamente, y Karim de parte de su Señor, Karim de parte de Allah, porque con esta palabra está dando una garantía de que como mensajero, como emisario, va a cumplir de forma especial y muy correcta su misión. Y ese es el ángel Gabriel. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí, que es la aleya número 19. Y la clase que viene, inshallah, continuamos con esta aleya que dice
ذي قوة عند ذي العرش مكين. Habla del arsh, del trono. Ya vamos a ver qué es el trono, a qué se refiere, inshallah. Y bueno, como podemos ver, el Sagrado Corán nos da ideas de cómo va a ser el Yawm al-Qiyamah, de cómo va a ser el momento de la resurrección, y de que el ser humano, en definitiva, todos sus actos no los va a poder ocultar. Los va a traer consigo, se van a corporizar y van a ser la prueba necesaria para que el mismo ser humano acepte cuál es su fin, el fin que Dios le da en definitiva luego del día del juicio. Por eso tenemos que saber que todo lo que nosotros hacemos o decimos queda grabado. Vivimos en un gran hermano, ¿no? Como el programa. Y que en algún momento Allah lo va a revelar todo y vamos a tener que sufrir, digamos, las consecuencias o no, o disfrutar, digamos, del premio por haber sido un buen musulmán, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves en nuestra próxima clase de tafsir de Surat Takwir, esta vez, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dios los bendiga.